Bueno, sale todo. Yo no quiero que salga eso. ¿Por qué eso sale ahí? Ahora está. La para allá de la semana. Ya sé lo que es. Sí, son mis notas para hacer algo con coherencia. Pero voy a poner acá si ustedes no lo ven. Soy libre de yo seguro. Bueno, se habrán dado cuenta, ya lo vieron ahí, yo no quería que lo vean. ¿Cuál es la para allá de la semana? No, pasó rapidísimo, yo no lo leí. ¿Cuál es la para allá de la semana, amigos? Pesa. Pesa. Es pesa. Estamos, y acá me sirve para empezar con el primer punto. Nuestra Torá, que está dividida en parshiot, y que son 54, y cada semana leemos habitualmente una y a veces dos, tiene un ciclo que arranca en Simchat Torá y va hasta Simchat Torá y leemos cada semana una parashá. Pero cuando llega una festividad y esa festividad incluye o cae un Shabbat, ese Shabbat no se lee la parashá de esa semana, queda en pausa. No se saltea ni se anula, queda en pausa. Irrumpe una lectura elegida por los rabinos para ser leída el día de Pesaj, o el Shabbat de Pesaj, perdón, no el día de Pesaj, el Shabbat de Pesaj, en este caso, o el Shabbat de la festividad que haya caído. Entonces, este Shabbat, que estamos en Hol Hamoed Pesaj, que ahora les voy a explicar qué es por las dudas, la parashá es Pesaj. Entonces no se lee la para allá. No, la que veníamos la leyendo. Que venían. No. Y queda en pausa. El sábado que viene la leeremos. Entonces, me queda explicarles dos cosas para que aprendamos juntos algunos temas. Lo primero es que es Hol Hamoed. Más fácil. Pesaj en la Torá cuenta que dura 7 días. Pero 7 días para estar de feriado, si no sos argentina, es mucho. En Argentina sería normal, pero fuera de Argentina es mucho. En Brasil podría ser también, pero en el resto es mucho. Entonces, en la Torá figura que Hag, festividad, es primero y séptimo. El primero y el último. En Israel Los 5 del medio se llaman Hol Hamoed. Y hasta el día de hoy, en Israel, funciona así. Hol Hamoed significa, es un poquitito fiesta, un poquitito normal. ¿Por qué un poquito fiesta? Porque no podés comer hametz, porque tenés algunas pequeñas restricciones, pero podés ir a trabajar, podés tocar plata, podés viajar, podés cocinar. Bueno, en los Haim se puede cocinar, yo abandono en los Haim. Entonces, hay algunas cosas en común y otras cosas diferentes, eso se llama Hol Hamoed, los días del mes. Este Shabbat no es Hag, es Hol Hamoed, pero sigue siendo Pesaj. Entonces la lectura de la Torah es de Pesaj. Bien, lo segundo que les voy a contar, que es una particularidad muy rara, yo les conté que la fiesta dura 7 días, primero y séptimo Hag. En la diáspora todo cambia, y a todo se le agrega un día. Entonces nosotros tenemos que, en lugar de 7, pasa a ser 8, agregamos un día. En lugar del primero y el último, son los primeros 2 y los últimos 2. Entonces nos queda 8 días, 2 de fiesta, 4 intermedios, 2 de fiesta. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bueno. 2, 4. ¿Qué pasaría si el octavo día es Shabbat? Que va a ser Shabbat. No, en este caso no. No, que queda en el medio. En este caso el octavo día es miércoles a noche, jueves a noche. Se hace No pesar importa. de nuevo. No. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el problema? A ver si alguno está con mente rabínica. ¿Cuál sería la dificultad del problema? O lo atípico, que el octavo día sea Pesaj. Perdón, sea Shabbat. Cocinar, preparar las cosas para... Es un problema, pero no me refiero a eso. ¿Qué para se lee? A ver, Muy ¿cuál bien. sería el problema? No se lee la de Pesaj, o se lee la de Pesaj, o se lee la que corresponde. No hay dudas. Ese no es el problema. Tenés 2 Shabbatot. ¿Cómo? 2 Shabbatot en Pesach, el primer día y el último. No sería un problema. Pero se leería la misma para allá 2 veces. No. Hay una para allá puesta para cuando el Dos. Shabbat es el primero y otra para cuando el Shabbat es último. Eso no se preocupen. ¿Saben cuál es el problema?
El problema es que ese octavo día, ese Shabbat, en Israel ya se lee la parashá siguiente porque no es Pesaj. Si en Israel duró 7 días, ya no es Pesaj, y ahí leen la parashá de Baikra que corresponde. La diáspora. Y acá vamos a leer la parashá de Pesaj. Estamos. Entonces queda desfasado. ¿Y saben qué? Durante varias semanas queda desfasado. Hasta que caiga un Shabbat que leamos 2 parshiot. Entonces en Israel van a leer una sola y en la diáspora 2. Entonces les puede pasar, yo sé que ustedes son personas que están en todo, que analicen en la web y vean que en Israel se lee una para allá y en la diáspora se lea otra, y ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿No somos parte del mismo pueblo judío? Bueno, pasó esto. Esto puede pasar con más de una festividad. Puede pasar con otra, con Shavuot o con Sukkot. Digamos, con Shavuot creo que no, por la días que puede caer, pero no importa. Esto es una anomalía de los últimos 2000 años. Excepción de 6 horas. Que cuando se cambió lo de agregar un día más en la diáspora, porque apareció la diáspora, y se inventó este sistema de lectura Torá, puede pasarnos esto. No es este año el caso, pero podría pasar, y alguna vez pasó, y cada tanto, por eso, a veces cuando uno chequea en internet la parashá, acá dice Tomás que no es anomalía, es jet lag. Está bien, puede ser una alternativa. Que alguno googlee la parashá y encuentres la parashá de Israel o de la diáspora y no coincida y vos te equivoques. Prepares una parashá para la clase de Fabi y te salga mal. Puede pasar. A ustedes no le pasa porque no preparan la parashá. Pero si no les pasaría. Acá tenemos un amigo que veo en la pantalla que le pasó hace poco, que googleó cuál es la parashá de esta semana y le salió otra, porque esta semana Google a veces no te entiende, no es ChatGPT, no es tan preciso. Entonces te puede pasar que te traiga en la lista de las búsquedas un artículo de la semana pasada. Entonces te contesta la de esta semana, pero la fecha del artículo es de la semana pasada. Entonces, nada, cosas que nos pueden pasar. Fabi, perdóname que para estar súper bien feliz. Lo más fuerte que puedas. No. No, lo que pasa que no tiene que ver. Es porque tengo mucho frío. Tenés mucho Por frío, favor. sí tiene que ver. Tiene que ver porque nosotros no queremos que nadie se enferme y queremos cuidar a todos. No traje abrigo. Y No, vamos a apagar. Vamos a apagarlo, ¿no? está en 16 para colmo. Vamos a apagar. No, es que tenemos- Gracias. Bueno, entonces, ven, para que vengan acá los cuidamos. Si hace frío, los abrigamos. Bueno, entonces, vamos a empezar con Pesaj. Pasa un encuentro dedicado a Pesaj. Yo voy a contarles cosas, pero les pido por favor, si alguno tiene dudas o preguntas, sobre todo del Seder de mañana, pregúntenme. Lo que sea, pregúntenme, para así se sacan dudas, si tienen un lindo ser, o alguna cosa que les interese saber, o una explicación, y yo la googleo y les contesto. Así que vamos a arrancar con Pesaj. La primera pregunta es, ¿cuándo empieza la historia de Pesaj? ¿Cuál les parece que es el acontecimiento que da inicio a la historia de Pesaj? ¿Cuándo empezó Pesaj? Cuando se liberaron la esclavitud, cuando comenzaron. Yo te diría, Rosalía, que ahí termina. No que está bien lo que decís, pero ahí termina Pesaj. Cuando salimos de la esclavitud, ahí pasó Pesaj. ¿Cuándo empezó? Ahí vas a decir algo. La noche antes de salir. La noche antes de salir. Con la carne de Corot, ¿no? Con la muerte del primogénito, la última de las 10 plagas. Con la Eso- primera plaga. Con la primera plaga. Con el Con la nacimiento de zarza Mosé. ardiente. Ahí dijeron dos cosas juntas en el Zoom y me mareé. Dijeron Con el nacimiento de Mosé, digo yo. Con el nacimiento de Moshe dice Ari, ¿y quién más Y habló? yo dije con la zarza ardiente. Con la zarza ardiente. Ok. ¿Alguna otra opción? Bueno, les voy a dar una respuesta distinta. ¿Alguno conoce Yad Vashem? Sí. Si alguno fue alguna vez a Yad Vashem es el memorial del holocausto construido en Israel, en Ar Herzl, en la montaña de Herzl, del otro lado de la parte del cementerio del pueblo judío del Ar Herzl, y lugar emblemático de la Shoah, que fue construido originalmente, estuvo muchos años, el memorial anterior, no sé si alguno lo visitó, yo tuve la suerte de visitarlo, y hace como 15 años, no estoy diciendo un número más o menos,
se hizo totalmente de nuevo. Entonces Y no es una conocía. tremenda construcción que atraviesa la montaña, está puesto en el Herzl, es una montaña, y la construcción es tal que termina y empieza en el aire. Digamos, la sensación es que está transversal en la montaña y que tiene los extremos fuera de la montaña. Pero hay un cambio que no es arquitectónico. Hubo una decisión de cambiar el Herzl, el memorial de la Shoah, el memorial del Holocausto, por algo ideológico. Si alguno recuerda, el anterior empezaba con el ascenso de Hitler al poder, 1933. Y el nuevo empieza con la firma del armisticio de la Primera Guerra Mundial y todas las cosas que se le puso a Alemania. Ya, a veces para entender cuándo empieza un acontecimiento, no hay que leer el primer día de ese acontecimiento, sino cuándo se empiezan a gestar las condiciones para que pase lo que tiene que pasar, o para que haya pasado lo que pasó. Entonces, si yo les pregunto de Pesaj, y las respuestas de ustedes no están mal, se vincularon directamente al Éxodo o a la vida de Moshe. Pero las condiciones para que pase lo que pasó, empezaron mucho antes. Y yo les diría que el acontecimiento que da origen a Pesaj es la llegada de Jacob y toda su familia a la tierra de Egipto. Y yo los quiero llevar con la cabeza un ratito ahí. Jacob, tercer patriarca, vivió en la tierra de Israel, igual que su papá, igual que su abuelo. Y se asentó en la tierra, y vivió en la tierra, y era suya, y era propia, y me imagino que por más que no tenía amenities ni un 5 estrellas, vivía bastante bien en su lugar. De repente le desaparece un hijo, ¿se acuerdan? Sí. Yosef llega a Egipto, se establece ahí, y después de muchos años de no tener a su hijo y de pensar que había muerto, ese hijo se conecta con él y lo manda a traer. No me imagino para nada que Jacob se haya querido mudar a Egipto. Ustedes conocen a la gente mayor, ustedes por suerte son todos jóvenes, pero a la gente mayor les cuestan los cambios. No es fácil el cambio. Imagínense una mudanza hace 3.300 años de la tierra donde viviste toda tu vida, Israel, que te asentaste, después de haber estado 20 años mal y volviste, ahora ya la vida de Jacob fue complicada, se asentó, tener que levantar todos sus bártulos, todas sus cosas, y mudarse sin una empresa de confianza que te lleve, sin avión, sin helal, sin nada. Bueno, no habrá sido para nada algo que haya deseado. Es una cuestión de comer. 7 años de vaca plaga. Sí, pero teniendo al hijo ahí, le podía enviar comida como lo hizo la vez previa, cuando fueron los hijos a buscar, le podía enviar. Tenían el poder, pero Jacob habrá pensado, y esto es una suposición absolutamente mía, pero la tomo para pensar nosotros lo mismo, que no hay nada mejor que vivir con tu familia, que no hay nada mejor que estar cerca de tus seres queridos, no hay nada superior a eso. Que a veces las circunstancias de la vida, y sobre todo ahora, con un mundo globalizado, y lo digo con una hija viviendo unos meses en el exterior, y lo que eso implica, que hoy uno esté más habituado a esto. Pero hoy yo la veo a mi hija en la pantallita del teléfono cuando quiero, está estudiando en Amsterdam. Entonces, nada, hay unas situaciones que hoy en día nos acostumbramos un poquito más. Pero en aquel momento, tener a tu familia lejos habrá sido una decisión difícil. Entonces, se mudó, se instaló en Egipto, pero le dijo a su familia algo muy importante. Le dijo, este no es nuestro lugar. Si yo me muero acá, me llevas allá. A mí me entierran allá, porque quiero enseñarles que el valor de la familia es enorme. Y vine acá, pero nuestro lugar es allá. Y entonces yo les diría que Pesaj empieza cuando, pudiendo volver, cuando ya nada los tenía obligados a estar en Egipto, porque ya Yosef no ocupaba el cargo que ocupaba, se quedaron igual en Egipto. Y ahí empieza la historia de Pesaj. Porque la historia de Pesaj no es la historia de la salida de libertad. La historia de Pesaj es
la esclavitud que nos asoló y la manera de salir de esa esclavitud. Porque el final es romper esas cadenas y salir. Claro. Pero primero hay una situación de esclavitud. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque la invitación a todos nosotros es que llegando Pesaj, tenemos que pensar cuál es esa situación a la cual nosotros llegamos sabiendo que no es la ideal para nosotros, pero que estamos ahí. Y que si no tomamos conciencia de eso, nunca vamos a decir salir. Porque ¿para qué salir de un lugar que ni me doy cuenta que estoy y que me hace mal? Entonces la historia de Pesaj es descubrir ese lugar al que Jacob se sintió obligado a ir, pero que no era para él. Y yo creo que todos, cuando estamos en un lugar que no nos gusta estar, cuando digo esto es un trabajo que nos hace bien, una relación que nos hace bien, un lugar entre nuestros amigos que no nos gusta, que como nos consideran, como nos tratan, como nos hablan, como nos contienen, o lo que cada uno pueda sentir en esto, cuando estás en ese lugar, nadie eligió estar ahí. Uno llegó a ese lugar por alguna circunstancia, y es muy fácil que cada uno encuentre la justificación de por qué está ahí. Pero la inteligencia no es explicarte a vos mismo por qué estás ahí. La inteligencia en algún momento es decir, bueno, yo llegué a este lugar, pero no quiero estar más acá. Y ver cómo hago para hacer mi propio éxodo. Cómo planeo mi salida de ese lugar. Ese es un desafío complejísimo, pero que cada tanto lo tenemos que hacer. Por eso una vez por año vuelve Pesaj para hacernos crecer permanentemente. Dijiste que podemos interrumpir. Sí, por supuesto. Yo quiero tener más claro cómo explicar en el Seder a mis nietos cuál es el concepto de esclavitud. Ok. Acá, ¿se escuchó bien, no? Lo que dijo Rosalía, sí. Sí que anda bien en el paralelo. A ver. Yo diría que la esclavitud que nos contó el Seder de Pesaj, o la historia de Pesaj, es vivir una vida que no lleve adelante tus propios ideales, objetivos, aspiraciones, sino que vivís la vida dictada por otro. La esclavitud es no poder manejar tus tiempos, tus decisiones, y seguir los dictámenes de otro. A veces es por la fuerza bruta, otras veces es por la imposición psicológica, otras veces es por la dominación, otras veces es por la presión social, otras veces será por la moda, otras veces será porque no tenés la fortaleza de decir algo distinto a lo que los que te rodean dicen. Hay muchas razones y motivos y hay muchas circunstancias. Pero cuando vos no manejás tu tiempo y tus decisiones, estás en una situación de esclavitud. Por eso una esclavitud puede ser producto de una relación medio fea, o medio perversa, o medio complicada, que hoy podemos darnos cuenta que es mucho más común y frecuente de lo que antes imaginábamos. ¿No? Llevando a colación de que hubo que quedarse en Egipto y no era la voluntad. Pero yo, puesto en términos de hoy en día, diría, ese quedarse en Egipto era una relación tóxica. Claro. Y que en ese momento quizás uno no la veía del todo. Uno no te das cuenta siempre del todo cuando estás en la mitad. Entonces, Pesaj es un oasis en el lugar y tiempo de tu vida para que analices si tal vez no estás en una situación de toxicidad, de esclavitud o de presión social y ni te das cuenta o no lo podés manejar. Entonces llega Pesaj para invitarte a esa reflexión. Por eso, Pesaj no empieza el 15 de Nisan o el miércoles a la noche. Pesaj no empieza el miércoles a la noche. Si vos tomás Pesaj como cualquier otra fiesta menor y decís, bueno, me preparo, el miércoles a la noche me agendo Pesaj, no podés. Por eso la lectura de Torá ya previamente empieza con Shabbat HaJodesh, Shabbat HaGadol. O sea, el Shabbat previo al comienzo del mes de Nisan, ya tenés 20 días, ya te empiezan a avisar. Flaco, en 20 días viene Pesaj, que empieza a prepararte. Después te avisan en el Shabbat pre, y después todo así. Y antes te dijeron que limpies, que purifiques. O sea, hay un montón de señales para que te vayas preparando.
Y la metáfora de la casa y la limpieza es genial. Nadie puede llegar a Pesaj y sumergirse. Empezás indagando, buscando, dentro tuyo, en tu casa, dentro tuyo, en tu vida, en tu ser, en tus relaciones, en tus vínculos, en tu estima, en todo lo que vos sos. Entonces, la metáfora de la casa es tu vida, tu cuerpo. Tenés que buscar adentro tuyo. Interior. Y darte cuenta todo lo que tenés adentro tuyo que fermenta, que infla, que te quita a vos tu verdadero lugar. Entonces, nada, es un ejercicio y una tarea de limpieza. Sacalo y quemalo. Sacalo y quemalo. Ahí creo que mucha. justo que Tomás escribió algo de los sionistas, y justo era lo que yo estaba pensando también. No, pero si se lo robaste a Tomás, no me No, gusta. no, él descubrió lo que yo estaba pensando. Ah, Tomás, sos vocero de Dani. A ver, él puso, para los sionistas habría entonces un solo lugar. Nosotros, por ejemplo, seríamos todos esclavos. Ah, claro. No, yo decía que le daba mucha fuerza al sionismo, lo que estás explicando antes, en realidad. De que, no, era con el octavo día, que no existe, entonces solo se puede ser judío en Israel. O sea, el argumento sionista podía No. meterse acá adentro. Tomemos un poco lo que dice Tommy, que es súper interesante. Seguro que lo escribió, lo pensó Irene. Tommy lo escribió. Pero tomemos esta idea para pensar. Nosotros, en los últimos 2000 años, como pueblo, nos pasó lo de Egipto más veces. No es la única vez en nuestra historia. ¿Cuántas veces llegamos a un lugar, nos sentimos en la gloria, como Yosef y su familia en Egipto, y un día, uno diría, de repente, nada es de repente, se había ido cocinando una situación distinta, y quedamos atrapados en ese tiempo pasado que había sido bárbaro, y que no nos dimos cuenta que nos estábamos quemando en el fuego. Podemos hablar del siglo de oro español España. y después de la Inquisición. Podemos hablar de la floreciente vida judía en Polonia, de la integración judía en Alemania, Austria y el nazismo. Y en Oriente. Y podríamos hablar de lo mismo con los países árabes. Hay millones de ejemplos que podríamos dar en la historia. Entonces, no voy a hacer de esto una apología del sionismo, no. Pero sí quiero decirles que confiando en que donde estamos hoy estamos bien, nos pasó esto. Yo lo que diría es, yo soy de los sionistas que cree que Israel es el centro de la vida judía, pero no es el único lugar donde un judío puede vivir. Digamos, tengo que decirle mi postura ideológica antes de decirle lo que pienso. Digamos, yo soy sionista, pero no soy sionista realizador. El sionista realizador es el que cree que el judío tiene que luchar, pelear, trabajar, para terminar emigrando y vivir en Israel. Yo creo que hay que apoyar a Israel, que hay que tomarlo como centro de nuestra vida, pero hay que seguir viendo al hambre. Sería el resumen. Creo que uno puede ser judío en cualquier lugar del mundo. Pero sí, diría Tomás, que si aprendo de Pesaj y de la cantidad de veces que eso se repitió en la historia, diría, puedo disfrutar del lugar donde estoy, puedo trabajar para construir el país donde estoy, puedo sentirme parte del país donde estoy, pero no puedo dejar de estar atento a que eso en algún momento pueda cambiar. Y lamentablemente debo decir que hay algunos indicios en Europa y algunos indicios ya también en Estados Unidos que empiezan a mostrar que lugares que parecían cómodos y superados no lo son tanto. Entonces, nada, yo no quiero decirle a nadie lo que tiene o no tiene que hacer, simplemente traigo esto a colación del comentario de Tomás para que cada uno de nosotros pueda pensar. Bueno, quiero seguir avanzando un poquito más. Si Pesaj empezó con la llegada de los hebreos a Egipto, uno podría decir que el siguiente paso tremendo fue la esclavización de esa gente.
cuando se levantó un faraón que no conocía a Yosef y esclavizó al pueblo. Ahí empieza la segunda etapa, que también tiene un acto heroico que creo que nadie ve. ¿Cuál es el acto heroico frente a la decisión del faraón de la esclavización de los hebreos y de la decisión de matar a todos los varones hebreos? Porque podrían ser el día de mañana soldados en contra de ellos. ¿Sí? El faraón nos esclaviza, dice, son un pueblo muy numeroso, nos puede conquistar o puede unirse a un enemigo, vamos a matar a todo niño judío que nazca. Las mujeres pueden vivir, los varones no. Conocen hasta ahí la historia. ¿Cuál es el próximo acto de rebeldía, de coraje, de independencia y de libertad? Moshe. La mamá. No, Bueno, no es la conducta. La mamá y el papá. No seamos tan matriarcales, te pido. No vayamos de extremo al otro. Entonces ahí viene... Las parteras primero. No. Las parteras va a ser después, esperá, ya llegamos. Antes de las parteras. Hay un señor y una señora que a pesar de la prohibición, no de la prohibición, del destino posible de un hijo varón, deciden igual apostar a tener un hijo. A tenerlo, está bien, está bien. No quiero decirlo explícitamente, pero tuvieron que hacer el amor para poder apostar a esto. Y eso fue un acto de coraje y de valentía inmenso y enorme. Entonces viene la primera pregunta sencilla, que me levanto y me voy y nadie me la contesta, y no vale en la casa a googlear. ¿Cómo se llamó ese señor y esa señora? No, Miriam. ¿Cómo se llamó ese señor y esa señora? Y no me hagan enojar. Les pido, porque yo enojado, doy tremendo. ¿Cómo se llamó? El papá y la mamá de Moshe. No, los mando a todos a marzo, directos. Yo pregunto, ¿cómo se llamó el papá de Jesús? José. ¿Y la mamá de Jesús? María. ¿Por qué saben eso? Eso ya lo No puede ser. ¿Cómo se llamó el papá y la mamá? El papá, no, nadie lo sabe, casi nadie lo sabe. Sí, nadie lo sabe, o poca gente lo sabe. El papá se llamó Amram. Sí. Y la mamá, así. Bueno. Y la mamá, Yochebed. Me acordaba mucho mejor el chiste que los nombres. No son muy conocidos. Amram y Yochebed decidieron tener. Y hay midrashim y relatos rabínicos. ¿Alguien dijo algo y no sé? ¿Me perdí? Ok. Hay relatos de cómo fue esto, de que los papás decidieron, y hay un relato que me gusta mucho, que fue Miriam la que se metió y le dijo a los papás que la decisión de, porque cuando pasó esto dijeron no tenemos más hijos. Aarón y Miriam ya habían nacido, porque son más grandes que Moshe. Y Moshe no iba a nacer. Entonces fue Miriam y dijo, el decreto de ustedes, a los papás le dijo, el decreto de ustedes es más grave que el decreto del faraón. ¿Por qué? Preguntó los padres. Porque el faraón prohíbe la vida de los varones judíos hebreos. Ustedes prohíben la vida de los varones y las mujeres hebreas. Entonces, con ese dato de la hija, los papás se reencontraron y nació Moshe. Entonces, tomemos esto un segundo. Porque los relatos rabínicos parecen sencillos, simples. Pesaj es la fiesta que nos invita a escuchar a nuestros hijos. Por eso Manish Taná y lo que le preguntamos y los 4 hijos. Porque nosotros somos todos muy libres, muy abiertos, hasta que los hijos dicen cosas que son inconvenientes para nosotros, hasta que los hijos nos desafían. Y entonces ¿cuál es la respuesta? Acá en esta casa, mientras vivas en mi casa, te haces lo que yo digo, y yo también lo digo de vez en cuando. Pero no está bien. No está bien. ¿Qué significa eso? ¿Que somos faraones de nuestras casas? No uses el teléfono, y yo sí lo uso. Pero yo estoy por trabajo, yo lo puedo usar. Las leyes y las reglas son para todos. No seamos faraones en nuestra casa. Entonces, a veces, los comentarios, las preguntas de nuestros hijos nos incomodan. Y cuando no tenemos tiempo, no tenemos paciencia, estamos agotados, cansados, tenemos un día difícil, nos agarró el paro de colectivos o nos agarró el piquete, y llegamos a casa, y nuestros hijos nos desafían, a veces es más corta una respuesta del faraón. Y no, el relato es, tu hija viene y te dice que vos estás haciendo un decreto más grave que el faraón, escuchala. Capaz que no tiene razón, pero tal vez sí. O sea, el mensaje de fiesta de libertad
no es solamente qué lindo la libertad, es pensar vos qué actitudes tenés, que no le das demasiada libertad al otro cuando tenés más poder que el otro. Porque todos somos fantásticos, hablando de la libertad, con mi jefe, con mi papá. Pues mi jefe tiene que darme más libertad a mí. Tu decreto que no salga es peor que el decreto de la inseguridad. A ver, ¿por qué? No sé, vos le decís, no, mira, no da para que salgas hoy, hay un clima raro, entonces te dice, pero bueno, entonces tu decreto de que yo no pueda salir es peor que el decreto de que hay un inseguridad. ejemplo de una conversación. Estaba buscando eso, con claro. un hijo, una hija posible. Sí, ojo, tampoco significa que todo lo que nos cuestionen tenga razón, porque a veces uno como padre a veces tiene que poner límites que los chicos no entiendan o no compartan porque son chicos. Lo que tenemos que revisar es si es un límite o si es un autoritarismo. Si es una regla que yo tengo la autoridad para poner o me estoy excediendo. Si tengo un parámetro para juzgarlo a él y otro distinto para mí. Por supuesto que la edad es un cambio, una distancia. Yo tengo, no voy a decir cuántos, 41 años, y mi hija tiene menos, y si yo le quiero poner un límite, obviamente, puedo ponerlo y no ser el mismo límite para mí. Pero tengo que analizar siempre eso, no concluir que si yo lo digo, en mi casa rige, y no escuchar esos planteos. Armando dice, ¿hay alguna evidencia de la vida de los hebreos en Egipto? Armando me suele preguntar esto, y yo le suelo contestar que no hay una evidencia histórica, arqueológica, que pruebe que salimos de Egipto y que atravesamos el desierto. No la hay todavía, puede ser que aparezca algún día. Sí, Armando. Te lo pregunto todo, cada Pesaj, para ver si me da siempre la misma respuesta o cambia. Se encontraron algo. Bueno, Sí, todavía pero no hay ningún descubrimiento, pero capaz que en algún momento... Pero sí las ciudades que construyeron y las cosas que justamente la respuesta no construyeron las pirámides, esa famosa respuesta. Que no la ¿De hicieron. dónde sacaron esa información? Dani acaba de cometer el clásico, típico error judío de atribuirnos cualquier acontecimiento Mérito. histórico importante. Nosotros no construimos las pirámides. Hasta ahí lo sé. No, Pero después no. tu respuesta era, construyeron las ciudades tal y Pitón y tal. Ramsés Eso. hicieron 2 ciudades. ¿Y cómo Claro. sabemos que ¿Y las cómo hicieron? sabemos que hicimos nosotros? Eso. Entonces no es evidente que hayamos estado. ¿Y por qué no hicimos las pirámides? Para eso, pues si no sabemos si una cosa o la otra, mejor hayamos hecho las pirámides. No, pero verá, la Torá dice que hicimos Pitón y Ramsés. No que no hicimos nada. No, la Torá Dice la Torá listo, explícito. listo. No, La Torá explícito. ¿Ves? Yo me explico lo que dijiste. Fabián, si no hay evidencia de la vida de los judíos en Egipto, ¿por qué la Torá tomó Egipto y no Babilonia, de donde venía Abraham? Pregunto. Es muy buena la pregunta, y quiero contarles que para mí, bueno, metamos un rato con esto porque es otro de los temas que yo quería hablar más al final, pero lo tomamos ahora, es lo mismo. Es súper interesante la pregunta, y tiene muchas cosas para aprender. Cuando éramos hebreos, en el momento que nacimos como pueblo, no importa si fue dentro de Egipto, si fue dentro de la tierra de Canaán, o si fue en el desierto, nos conformamos como pueblo en algún momento en la tierra de Canaán, y la empezamos a llamar Israel. Había 2 potencias en el mundo, amigos. En esa época, en esa zona, había 2 potencias. Una era Argentina, no. Una era Asiria, y otra era Egipto. Y las 2 potencias estaban en la vaca muerta de aquel momento. ¿Saben cuál era la vaca muerta de aquel momento? El agua. El agua. El bien más preciado de aquel lugar era el agua. Entonces, ¿cómo eras potencia? A orillas del Éufrates y el Tigris, que es donde está la potencia de que estamos hablando, o a orillas del Nilo, que es la otra potencia que estamos hablando. No es que hay gente superior y gente inferior, no es que hay gente más apta y menos apta, como, bueno, sí hay gente más apta y menos apta, pero no es una cuestión de la raza, ni de... Ahí había recursos más cerca de unos que de otros. Entonces, si hubo 2 civilizaciones que florecieron en la antigüedad antes que los hebreos nazcan y se conformen, cuando el pueblo hebreo se conforma,
mira a esos dos lugares. Lo que Armando trae no es menor. Nosotros nos conformamos como pueblo, tampoco hay evidencia que Abraham salió de esa zona. Nos conformamos como pueblo diciendo, nuestros fundadores vienen de ahí, de una potencia o de la otra, pero nosotros queremos cortar y empezar de nuevo. Y fundar un pueblo con otra cultura, con otra manera de ver el mundo, con otra cosmovisión, con otros valores, con otros principios. Siempre les digo uno que es el más evidente, pero hay muchos más para profundizar. La cultura de Asiria y la cultura de Egipto estaba basada en la vista, en las cosas que podían construir. Digamos, acuérdense, una de las 7 maravillas del mundo que está en Babilonia, ¿cuál es? Los jardines colgantes. Eso es una cultura de la visión. Las pirámides es una cultura de la visión, de la construcción, de lo que uno puede imponer y hacer. Y nosotros nos consideramos como pueblo en un relato que nacemos en el desierto, donde no hay nada para ver. No se ve nada en el desierto. Lo único que se ve es una zarza ardiente. Amigos, la zarza es el arbusto más, casi digo una fea palabra, pero lo voy a decir, más insignificante. ¿Está bien? Algunos de ustedes se han imaginado la palabra que hubiera dicho, pero es la más insignificante de todas las plantas que puede haber en el mundo. Es común, se repite por todos lados, no dice nada, no tiene nada. Eso es lo que ven en el desierto Moshe, un arbusto. Y después sube a una montanita, no subió a la Concagua, no fue a la montaña, fue a una montanita. ¿Saben cuántas montañas hay así en el desierto del Sinaí? 452. No las conté. Pero es algo común, algo habitual. No está puesto en la vista, está puesto en la escucha. En el desierto, o sea, algo que puedes hacer es escuchar, es prestar atención, es descubrir en la inmensidad algo. Y ese es el mensaje de vida. Un hebreo, un judío, nosotros no tenemos que tener grandes construcciones, tenemos que tener una sensibilidad que nos permita encontrar y descubrir las pequeñas cosas que valen la pena. Y de eso se trata. Entonces, en la elección de estas salidas, tenemos un mensaje súper potente ideológico. Pero no se habla siempre de Mitzrayim. Bien, entonces, como el judaísmo lo que tiene es algunos hechos, símbolos, palabras, acontecimientos, y multiplicidad de interpretaciones, sobre esta salida se construyeron otras interpretaciones. Entonces, una linda interpretación mística dice, que ustedes la deben conocer, porque yo la suelo decir, porque es muy linda para mí, es, Egipto no es Egipto. Egipto no es un país, no es un lugar geográfico. Egipto, la Torá dice Mitzrayim, no dice Egipto. Y Mitzrayim es Tzar. Tzar es angosto. Es salir de lo que te produce angustia. ¿Saben qué es angustia? Que no puedes respirar, que esto se te hace angosto. Entonces, la angostura, Villa la Angostura, en hebreo se dice Mitzrayim. Entonces, no tiene que ver con un lugar geográfico que queda en África al lado del Nilo. Tiene que ver con la angustia que te provocan ciertas situaciones, relaciones, estados, de los cuales tenés que salir. O por lo menos tenés que hacer el intento de cortar esa cadena y salir. Entonces, por eso Mitzrayim, o por eso es el lugar simbólico. Y hay más enseñanzas, explicaciones. Ningún tema se agota en una explicación en dos, pero es interesante entender que para mí, por lo menos, el judaísmo es la construcción de enseñanzas de vida a través de símbolos. Y cada símbolo tiene un montón de mensajes y enseñanzas, y acá, con la elección de nuestros protagonistas y de dónde vienen, les voy a dar una más. El judaísmo se conforma como judaísmo en la salida. La salida. La vida empieza con la salida. Si no hay salida, no hay vida. Y entonces, ¿la vida humana cuándo empieza? Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso. La segunda oportunidad de vida, ¿cuándo viene? Cuando el mundo es destruido con el diluvio y sale del arca Noah por segunda vez. ¿El judaísmo cuándo empieza? Cuando Abraham sale de Ur Kasdim, Ur de los caldeos. ¿Cuándo empieza el pueblo judío? Cuando salimos de Egipto. No es casualidad.
la vida empieza con una salida. Y esto, en una cultura helenista antigua, que pensaba que la vida solamente era vida en la polis, y solamente había sentido de vida adentro, el judaísmo nos enseña que hay vida afuera. Que para generar una vida hay que salir. Y por eso cada uno de nosotros, como dice la Torá, Alkem Vayasov Ish et Aviv Betimo Bedabak Beisto Beibli Basarejad. Es uno de los pocos versículos de la que sé de memoria, no es que esté la Torá de memoria, pero ese lo sé, lo conozco, no sé por qué, pero aprendí hace muchos años, y significa, está en el segundo capítulo de Bereshit, dice, por lo tanto, Alkem Vayasov, y va a abandonar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y será una sola carne. O sea que tu vida adulta también empieza con una salida. Todos crecemos, somos criados en un ámbito, en un lugar, pero en algún momento tenemos que cortar con ese lugar para formar nuestra propia unidad, nuestra propia vida. Al nacer nomás. Eso iba a decir yo. Sí, al nacer. La vida. Al nacer tenemos que salir. Fue lo primero que dije. Nuestra vida empieza con la salida. Tal vez no se entendió que me refería a eso, pero sí, sí. A la salida, Adhiero, ambiente, acuerdo. esa La madre. vida con la salida empieza antes. No, bueno, Bueno, salida. para el pueblo judío, para la concepción judía, empieza con la salida. Cuando salís y empiezas a respirar. El cristianismo dice que empieza con la concepción. Nosotros creemos que la vida empieza con la salida. Que antes es vida en potencia, pero no es vida. Creo que toma otro matiz también la apertura del agua del Mar Rojo, entonces, ¿no? Y es una salida. O sea, si atravesás un mar, o sea, le da otra imagen, no solamente la magia, por decirlo de alguna manera, de que se abrieron las aguas, sino que cruzaste el mar y Sí. saliste por ahí. Dani trae otro tema súper interesante y después voy a lo que acá contesta, lo que comenta Tomás en el chat. Es súper interesante la salida, porque el parto Claro. es lo mismo que la atravesar las aguas, Eso- es la misma imagen, Claro. es Salir Pesaj a la vida. es el nacimiento de nuestro pueblo, y nacemos cuando salimos por el canal vaginal que se abrió y sale a través de las aguas, es igual que un parto. Esperas por un pueblo. Pero además, amigos, ¿cómo se llamaban esas aguas? No me digan Mar Rojo, no me digan Mar Rojo. ¿Cómo se llamaban esas aguas? Mar de los Juncos. Está muy bien, pero ¿cómo se llaman en hebreo? Muy bien. Yamsu, muchachos y muchachas. Muchaches. Muchachos y muchachas. Yamsu es el agua del Sof, del final. Nosotros salimos de Egipto y cerramos una etapa para empezar una nueva. Cuando vos naciste, cerrás la etapa de haber estado en el vientre materno y empezás una etapa. Cuando vos salís de tu casa para empezar a formar tu familia, cerrás una etapa y atravesás. Y cuando vos superás una crisis, pasa lo mismo. Entonces, cortar una situación donde vos te sientas esclavizado, intoxicado, oprimido, angustiado, es atravesar el Yam Suf. Vos tenés que poder decir, basta, esto se terminó, esto no va más. Y todos los que estamos sentados en esta mesa, o parte de este Zoom, o somos parte de este Zoom, varias veces en nuestra vida atravesamos un Yam Suf, seguro. Por supuesto que el primer Yam Suf fue cuando en nuestro parto. Yo me lo acuerdo perfectamente. No sé ustedes. Pero a partir de ese momento atravesaste muchos Yam Suf, varios. Y si lo pudiste hacer, tenés la fuerza para volver a hacerlo. Y cada relato de Pesaj es inspirarnos en nuestro pueblo de lo que fue capaz de hacer y de lo que nosotros seremos capaces de hacer si lo necesitamos y si nos lo proponemos. Y a veces parecería más cómodo no hacerlo, pero no es verdad. Es cómodo en el corto plazo y es tremendamente costoso en tu largo plazo. Nunca te quedes en esa comodidad. Tal vez no sea el momento, tal vez hay que esperar o generar las condiciones, pero nunca te resignes. La vida es demasiado valiosa, demasiado interesante para desperdiciarla por la comodidad o por el miedo de enfrentar una salida. Y tampoco te apresures.
no pierdas algo valioso por decir tengo que salir, y pierdo lo más valioso de mi vida. Es una decisión muy difícil, hay que calibrarla muy bien, analizarla muy bien, pero hay que saber que tenemos dentro de nosotros las herramientas para tomarla y atravesar ese llanto. Quiero retomar esto que decía Tomás. Qué miedo. Esto convalida la idea del judío errante. De alguna manera, amigos y amigas, la salida de Egipto, el éxodo, configuró un modelo de liberación que después tomaron todos los pueblos. Marchar para terminar una situación, como siguen haciendo hasta el día de hoy los movimientos sociales que quieren cambios, es algo que nace en el éxodo. No hay ningún antecedente anterior al éxodo de que la gente hiciera una marcha para la liberación. Y la cantidad de pueblos en el mundo que se liberaron con marchas para la liberación y la cantidad de movimientos sociales que hacen marchas para la liberación, todos, amigos, todos tienen su origen en el éxodo. Cuando digo esto, es la primera vez en la historia de la humanidad que se planteó como propuesta, como idea. Y la tomaron, por lo menos todos los pueblos latinoamericanos, y un montón de movimientos sociales. Yo no digo ni para bien ni para mal, pero la marcha, la caminata, la forma de salir hacia adelante, como se plantea en cada una de estas situaciones, tiene su origen en el judaísmo. Entonces no diría que es un judío errante, sino que es un judío que marcha hacia el lugar al que quiere llegar. Que no Piquetero, entonces. No, menos. Piquetersky, pero no sería el caso. Y Armando dice, si el relato es simbólico, ¿por qué comenta que nos llevamos el oro de los egipcios? Porque también el oro es simbólico, no es real. No es cierto, no es concreto, no hay oro que nos llevamos de Egipto, no hay ninguna prueba arqueológica, ni ninguna razón lógica. El oro es una de las cosas que nos va a esclavizar en nuestra vida. Y nosotros nos fuimos de la esclavitud, pero nos llegamos con nosotros muchas de las cosas que teníamos en Egipto, que nos esclavizaban y que nos hacían tener una relación tóxica. La plata no es mala, amigos, pero tener una relación tóxica con la plata es malísimo. Entonces lo importante no es liberarte de la plata y decir, a mí no me importa, yo vivo con lo que Dios me haga caer del cielo, a mí me alcanza la maná. Eso es para la adolescencia, que hay un padre que nos sostiene atrás. Nosotros no tenemos que decir eso, nosotros tenemos que vivir teniendo el desafío de generar los recursos necesarios para tener una vida digna. Pero no podemos tener un vínculo de esclavitud con eso. No podemos quemar nuestra vida por lograrlo. No podemos perder valores para conseguirlo. Es el vínculo que tengamos con el dinero, con la plata, con el oro. No es el oro el problema. Porque por eso la Torá nos enseña que con el oro hicimos un becerro de oro y con el oro hicimos el Mishkan, el templo portátil, que uno es bueno y no malo porque los dos están hechos de oro. Porque el vínculo que nos despertó ese tema ese símbolo es lo que representa. Entonces con esto, una cosa más. Ya estamos en horario, pero denme por favor 2-3 minutos. El becerro de oro es el episodio central para entender la salida de Egipto. Nadie, o por lo menos no es lo habitual, salir de una situación y no tener retrocesos. Yo le tendría que decir en términos filosóficos kantianos, es difícil lo que decir ahora, en términos filosóficos kantianos, la salida de Egipto es María la Paz. ¿Se acuerdan de María la Paz? Le hicieron a Kant. María la Paz es 2 pasos para adelante y 1 para atrás, no sé cómo es la canción, pero es avanza un poco, un poquito retrocedo para volver a avanzar un poquito, porque nadie, no te frustres si no salís y cortaste todo y nunca más volviste. Es imposible, no es humano. Entonces salimos, emprendimos un desafío, nos llevamos de Egipto el oro, porque seguíamos encadenados a esto, seguíamos vinculados a eso. Por eso el texto dice que Moshe no fue a buscar oro, Moshe fue a buscar los huesos de Yosef, mientras el resto buscaba el oro. O sea, la mayoría de la gente quería buscar su raíz, su origen, y fueron a buscar oro. Y bueno, eso lo llevó a volver a depositar afuera lo que tenés que encontrar adentro. Y ahí tenemos quería cerrar con esto para
terminar con lo que me preguntó Rosario al principio, ¿cómo explicaría la esclavitud? No, ahora yo ya estoy entendiendo más. Bueno, pero quiero darle una vuelta más de tuerca y decir que ¿cuál es la esclavitud? Cuando vos le entregás a algo externo la decisión interna de tu vida. El becerro de oro es decir, yo no puedo solo. Que me diga otro lo que tengo que hacer, que me diga otro cómo tengo que reaccionar, cómo tengo que pensar, cómo tengo que vestirme, qué tengo que decidir. Que sea otro el que tome esas decisiones por mí. Ese pueblo, cuando Moshe no estuvo un tiempito, se sintió que necesitaba algo externo y lo puso en un becerro. Por eso yo creo que en la época actual hay muchas esclavitudes y algunas, yo sé que lo que voy a decir ahora no le gusta a alguno, algunas son polémicas, tienen que ver con los fundamentalismos, incluso dentro de nuestro pueblo. Cuando vos resignás tu capacidad de decisión para encontrar a alguien que te diga lo que tenés que hacer, cómo vestirte, cómo comer, cómo pensar y cómo resolver, estás resignando en un becerro de oro que tal vez está disfrazado de judío, pero que para mí no es la esencia de la fiesta de Pesaj y de la esencia del pueblo judío. Nosotros no tenemos que hacer un becerro de oro poniendo en otro las decisiones de nuestra vida. Cada uno de ustedes tiene que decidir como yo les digo. No, tiene que decidir como cada uno de ustedes cree que tiene que decidir. Tenemos que madurar y crecer. Por supuesto que escuchar consejos. Por supuesto que leer sabiduría en nuestro pueblo. Por supuesto que nutrirnos. Pero la decisión final, amigos, cuando somos grandes, es nuestra. Y nadie debiera decidir por nosotros. La Torá nos marca qué está bien y qué está mal. Nosotros tenemos que decidir qué queremos hacer. No tener miedo de ir y volver. Y saber que vamos a retroceder un poquito. Hay que saber qué nos va a pasar. Claramente, para mí, pero esto es muy subjetivo, amigos, Pesaj es una de las fiestas más lindas de nuestro pueblo, si no la más linda. Yo sé que Yom Kippur tiene más rating, pero Pesaj es maravillosa. Y me anoté 14 millones de cosas que no pude compartir, pero nos llevamos algunas pinceladas de la fiesta de Pesaj. Hay mucho más por hacer, pero solo quiero decirles, no se pierdan la oportunidad de hacer algo Pesaj. Tienen 2 noches, miércoles y jueves, tienen el Shabbat de Pesaj, tienen el martes siguiente el Seder de Pesaj del Amor. No se lo pierdan, Pesaj es maravilloso, es fantástico, es genial, tiene todos los ingredientes de una vida plena. Una mesa, comida, compartir con otros, esa es la vida, no hay otra cosa. Contar quién sos, de dónde venís, cuál es tu identidad, trabajar sobre tu libertad, tratar de mejorar, saber que vas a retroceder, tener un origen humilde, no creértela, saber que venimos de la esclavitud. Hay un montón de conceptos en Pesaj que son centrales. Así que Hag Sameach, y ya de paso les cuento, por las dudas, si vuelve a llegar el mail, el martes que viene no hay porque es Pesaj. Es el 7º día de Pesaj, es Hag, no es Hol HaMoed, es Hag. Si fuera Hol HaMoed tendríamos. Y ese Hag tenemos servicio de Pesaj 19:40 y Seder comunitario a las 20. Así que si tienen ganas de venir al servicio o tienen ganas de venir al Seder, nos encantaría que vengan. Si no se anotaron todavía, mañana háganlo, pero vengan. Y si hay alguien que tiene una dificultad para pagarlo, no es un problema, escribe, dice que no puede o que cuánto puede y viene igual, porque el Seder de Pesaj es para compartir en comunidad y en familia, así que los esperamos a todos los que quieran el martes que viene, en lugar de esta clase, tener un Seder de Pesaj comunitario. Hermoso. Bueno, hay el video de profetas, Reyes y Profetas, el segundo y el tercero, no lo subieron. Sí. Yo reclamé y no lo subieron. No, porque hay alguno que se nos perdió en el ciberespacio, que lo podemos ver si lo queremos ver si lo podemos recuperar. Seguramente uno de los dos podamos recuperar. Correcto. Bueno, amigos, Hag Sameach. Hag Sameach, gracias. Gracias.